Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo, de nuevo para que estemos en el estudio de la palabra. Y vamos hoy con la tercera parte, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. 3. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Estamos estudiando la revelación bíblica de Dios acerca del Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo es una persona, vimos que el Espíritu Santo es Dios y vamos a ver ahora el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No hay ninguna brecha o distanciamiento entre el Espíritu Santo y su manifestación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En Malaquías 3:6 nos dice: porque yo, Jehová el Señor, no cambio. Y en Hebreos 13:8 nos dice: el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Padre Dios
se estaba manifestando a los hombres, especialmente a su pueblo, a través del Espíritu Santo. Y dice la palabra por boca de Esteban, el primer mártir de la iglesia, que resistían al Espíritu Santo tanto en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, como en el Nuevo Testamento, el mismo pueblo de Israel. Los antiguos le resistieron, los de la época de la iglesia naciente le resistieron, y hoy se le sigue resistiendo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. Y nos dice también el libro de los Hechos que bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con sus ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. No quisieron oír. Se les envió profeta, pero no oyeron porque no querían oír. Había una predisposición en contra del Espíritu Santo, que es quien ha revelado la voluntad de Dios. Si una congregación se reúne si no se reúne bajo la autoridad y la orientación del Espíritu Santo, pues no será una iglesia, será un club de misericordia para hacer obras de caridad y para hacer cosas muy bonitas que van a alimentar el ego y el orgullo. Solo bajo la dirección del Espíritu Santo, que sopló en la creación e inspiró y dio poder a los profetas para hablar la verdad, para proveer de sabiduría y santidad y anunciar la venida del Salvador y el establecimiento de la justicia en la tierra. Solo puede hacerse siempre, única y exclusivamente por el Espíritu Santo, como lo dijo el profeta Isaías, con el multicitado muchas veces versículo que aprendemos de memoria en Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahí vemos perfecta y claramente la Trinidad revelada en un versículo del Antiguo Testamento. Habla el Padre: he aquí mi siervo. ¿Quién es mi siervo? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, el unigénito de Dios. Yo le sostendré en los días de su encarnación. Mi escogido, a él le escogí, como lo dice en el Evangelio de San Juan, porque así me escogió Dios, en quien mi alma tiene contentamiento. Esa frase apareció en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado, y mi alma tiene en él contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Ahí está el Padre hablando del siervo, y dice: he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. El Espíritu Santo ungiendo a nuestro Señor Jesucristo, ungió a los profetas, ungió a los apóstoles y unge a los pastores hasta hoy. No podemos ejercer el ministerio, predicar palabra de Dios ungida y poderosa, si no es en el poder del Espíritu Santo. Vamos a mirar en primer lugar entonces el Espíritu Santo en la creación. Encontramos por lo menos 6 versículos en los que vemos algunos aspectos de la obra del Espíritu Santo en la creación, empezando por el segundo versículo de la Biblia, que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También nos dice en Job: su espíritu hizo hermosos los cielos y su poder atravesó la serpiente deslizante. Dice Job 26:13 en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Su espíritu hizo hermosos los cielos,
su poder atravesó la serpiente deslizante. 26:13 de Job en la Nueva Traducción Viviente. Y nos dice también en el libro de Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo participando en la creación. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el hálito, por el aliento, por el espíritu de su boca, dice el Salmo 33:6. Nos dice también en Isaías capítulo 40, donde hay todo un diseño y planeamiento del universo en el cual participa el Espíritu Santo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas. Los collados, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Allí estaba planeando y diseñando Dios la creación del universo, en la que participaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que como vimos ya en charlas pasadas, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre es como uno de nosotros, y luego dice, el hombre no va a desistir de esta obra, descendamos y confundamos su lengua. He citado Génesis 1:26, Génesis 3:22 y Génesis 11:7. Con su actividad intervino en toda la creación, en las estrellas, en los animales. En el Salmo 104 lo vemos perfectamente participando en ese hermoso diseño. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, los que hizo el Espíritu de Dios. Seres pequeños y grandes, allí andan las naves por los mares. Allí está este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recoges, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Todo esto hecho por la obra preciosa, participativa del Espíritu Santo. Estuvo el Espíritu de Dios y ha estado presente en la nueva creación y en la repoblación de la tierra con sus hijos nacidos de nuevo. Estuvo en la creación, y cuando Jesucristo resucitado les dijo, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y allí nacieron de nuevo, y esto fue lo que ocurrió. Envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. La faz de la tierra es renovada desde el nacimiento de la Iglesia, porque la tierra empieza a ser poblada por un puñado de varones y de mujeres, guerreros de Dios, predicando al Rey de Reyes y Señor de Señores, el único camino de salvación. Gracias, Padre, por esa hermosura. Envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. La faz de la tierra ha de ser renovada, repoblada por personas como tú y como yo, que nos desmontemos de la educación de este mundo, que educa para ser un orgulloso, como decía mi madre cuando era pequeño, me decía, hay que ser orgulloso, mi hijo. Y venimos al Evangelio y nos dice Dios, tienes que ser humilde, mi hijo.
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En esa hermosa frase que es tal vez la más leída en toda la historia de la lectura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, así inicia la Biblia. Con esta declaración bíblica o teológica cae el ateísmo, cae completamente, contraría el ateísmo esta frase, porque en el principio creó Dios. Cae también la falsa doctrina del Big Bang o de la gran explosión. Cae también el panteísmo, que dice una cosmovisión, ver cosmovisión, la forma de ver el cosmos de algunos teólogos, doctrinantes, filósofos que dicen que todo es Dios, pero nuestro Dios es supracreación, está por encima de la creación. Todo es Dios, dice el panteísmo. El universo en su origen y derrotero de toda su existencia y de todo lo que en él hay, obedece a una actividad creacionista ordenada, con propósito y con dirección, en la que participó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Participó, participa y participará, porque como dicen los filósofos griegos, epicúreos, los estoicos, que Dios es un Dios ausente, porque Dios es insensible, no puede ser afectado por las emociones, entonces es un Dios completamente insensible, que esto no le interesa, y que Dios es un ausente porque fueron los eones o unas emanaciones de Dios las que crearon el universo, de manera que Dios no se interesa. En cambio, el Dios de la Biblia vemos que se hizo hombre y entró en este mundo hecho hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Espíritu Santo en las personas del Antiguo Testamento vamos a mirar a continuación. El Espíritu Santo en las personas, brevemente, porque habría mucho que decir sobre este tema, pero el Espíritu Santo realmente no hacía morada permanente en las personas o en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, salvo algunos casos excepcionales, como en el caso de David, cuando pecó con Betsabé. Él escribe y hace una declaración hermosa de arrepentimiento: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Observa la declaración, él tenía temor que por haber pecado el Espíritu Santo se fuera de él. Tu Santo Espíritu no me abandone, oh Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. La salvación que Dios te da y que te regala produce gozo, porque tenemos la necesidad de la salvación, y teniendo el Espíritu Santo, Él nos da seguridad de esa salvación. No quites tu Santo Espíritu de mí, fue la oración de David en el Salmo 51, 11. También probablemente estuvo el profeta Daniel. Nos dice que el Espíritu Santo estuvo con él. Daniel 1, 9. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Después los alimentaron y les iban a dar la comida que comían los paganos allí en Babilonia. Y él dijo, no, dame solo verduras y agua. No, de pronto te ven más mal alimentado y voy a perder soy yo. Y dice que a los 4 muchachos, a Daniel, a Mesac, a Abednego, Mesac y Abednego,
a estos 4 los vio mejor el jefe de cocina, el jefe de los eunucos, que a los demás, ¿sí? A Ananías, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces estos fueron hombres en los cuales el Espíritu de Dios estuvo en Daniel. Los halló 10 veces mejores que los demás magos y astrólogos que había en todo el reino. Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, otro en el que probablemente el Espíritu Santo hizo morada permanente fue José, un hombre de integridad, y es imposible andar en integridad y en humildad si no es por el Espíritu de Dios. Nos dice en el 41:38 del Génesis: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Sí? Y dice que toda rodilla se doblaría ante José, un prototipo de nuestro Señor Jesucristo, un hombre de integridad. Después de que tiene el sueño de las 7 vacas gordas que son consumidas por 7 vacas flacas, y de las 7 espigas hermosas por las 7 espigas pálidas y raquíticas, que todo fue absorbido por lo raquítico, y él le da la explicación del sueño y le dice qué es lo que tiene que hacer, y que quinte toda la tierra y toda la producción para que todo sea recogido en graneros, y le da toda una clase de economía, ¿sí? Y de administración. Y el faraón se asombró y dijo: ¿a quién voy a poner? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y con el Espíritu de Dios vivió en integridad. En el Antiguo Testamento con frecuencia el Espíritu Santo venía sobre una persona y la llenaba con habilidades y con destrezas. La llenaba con habilidades, con destrezas, con sabiduría, con fuerza y con poder. Nos dice la palabra en Éxodo capítulo 35, versículo 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en talla de piedras de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte, de invención y de bordado, en azul, púrpura, carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de servicio en el santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. ¿Cómo las hicieron? Porque Dios los llenó con su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo los llenó de sabiduría, de inteligencia y de destreza, para desarrollar todas esas obras artísticas en oro, en plata, en diseños, en madera, en bronce. Vamos ahora a ver el Espíritu Santo en Moisés. La Escritura nos dice que Moisés era un varón más humilde que todos los hombres de la tierra. Nos dice el libro de Levítico, el libro de Números,
Números 12, 3, que Moisés era un varón más humilde que todos los hombres de la tierra, un hombre lleno del Espíritu Santo. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Una declaración hermosa y una carta de recomendación escrita en las Sagradas Escrituras por Dios mismo en favor de Moisés. Que Dios diga de ti como dijo de Moisés, o como dijo de Job, varón perfecto, ninguno como él sobre la tierra. Es una hermosa declaración para uno de los más grandes líderes de la historia de la humanidad, porque los grandes líderes de la humanidad han llegado a ser tan importantes, tan indispensables, pero tan orgullosos, tan prepotentes, tan vanidosos, tan arrogantes, tan altivos, tan soberbios, porque a eso lleva el gran conocimiento, como dice 1 Corintios capítulo 8, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sí, y este hombre, uno de los más grandes líderes de toda la historia de la humanidad, y era el varón más manso que había sobre toda la faz de la tierra, nos dice Números 12, 3. Pero no todo siempre fue así, porque recordemos que Moisés había sido formado y educado en el orgullo y la soberbia y la prepotencia de las universidades más importantes del más grande imperio de la época, Egipto. Pero en una ocasión mató a un soldado egipcio que azotaba a un israelita y tuvo que huir al desierto. Y allí, cuidando las ovejas de su suegro y en soledad por 40 años, fue formado de nuevo hasta que Dios se le revela en una zarza ardiente. Dios se le reveló a Moisés y aprendió del que es manso y humilde de corazón. El mismo que llamó a Moisés desde la zarza ardiente es el mismo que te llama hoy, y muy probable a través de este audio, y Jesús te dice: ven a mí, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Aprendió del manso y humilde de corazón por excelencia. En el momento del llamamiento en la zarza no fue escogido, él fue escogido aún desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para hacer la obra que Dios te ha encomendado, para buenas obras que Dios preparó de antemano, como lo dice Efesios 2:10. Buenas obras que haces en el Espíritu de Dios son buenas obras que Dios hace por el Espíritu Santo en tu espíritu. Y en Éxodo 3:10 Dios llama a Moisés y le dice: ven para que vayas. Dios no llama a ningún ser humano: óyeme, ve a tal parte, como lo dice en Marcos 1:35, que Dios llamó a los discípulos para que estuviesen con Él un tiempo y después enviarlos a predicar. Así Dios llamó a Moisés, pero Dios ya venía trabajando en él. Había sido educado en orgullo, vanidad, soberbia y prepotencia, y gran sabiduría y entendimiento de ingeniería, y diestro en el manejo de las artes de la guerra y de la destreza de los ataques y de la defensa militar. Era convertido en un hombre grande, pero esto todo, como se los he dicho, genera orgullo y prepotencia. El que es muy bueno en sus fuerzas es sencillamente un orgulloso. Pero nosotros aprendemos de nuestro Señor Jesucristo a ser mansos y humildes de corazón, porque ahora que hay algo bueno en nuestras vidas, entendemos
que no lo hemos puesto nosotros y no lo hemos conseguido, sino que Él lo ha puesto allí. Ven para que vayas. Y aprendió del que es manso y humilde de corazón, el que puso su Santo Espíritu en él. Y más tarde, años más tarde, llamó y le dijo a Moisés, reúneme, le dijo Jehová a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráemelos a la puerta de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Observa, estaba con una sobrecarga administrativa y Jetro le dijo, te vas a enloquecer manejando todo este pueblo tú solo. Alcalde de un pueblo de más de 3 millones de pesos, de 3 millones de personas, porque habían salido 600,000 varones con sus esposas y con los niños y con los ancianos. 600,000 multiplícalo fácilmente por 5. Si se multiplica por 4 son 2.400.000, 3 millones de habitantes. Y Jetro le vio esa carga y le dijo, no vas a poder tú solo, y le pareció bien. Entonces Jehová fue el que le dijo, tráeme 70 varones que sean de los ancianos, y yo hablaré contigo delante de ellos en la puerta del tabernáculo de reunión, y pondré del espíritu que está en ti en ellos. Versículo 11:23 de Números dice, entonces Jehová respondió a Moisés diciendo, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Mis amados, Dios ha prometido bendición, Dios ha prometido liberación, Dios ha prometido prosperar, y el Señor lo hará. Estamos atravesando por dificultades a nivel nacional, a nivel de nuestra América, a nivel mundial, en el que el socialismo se quiere tomar y destruir las naciones, el globalismo, destruir la soberanía, la democracia, destruir la moral. Pero Dios ha prometido protegernos, y dice en Isaías 26, 20, 21, escóndete un poquito mientras pasa la indignación. Entra en tus aposentos. El Señor nos guarda y nos protege en todo este tiempo de persecución. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Vino el Espíritu Santo que estaba en él y puso también el Espíritu Santo en esos 70 varones, y cuando posó, inmediatamente empezaron ellos a profetizar. Pero mira la hermosura de la narración de la humildad de nuestro amado Moisés. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, y estaban ellos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Ellos quedaron por fuera, pero habían sido escogidos, no estuvieron en la reunión y estuvieron profetizando. Entonces cogió un joven que vio todo esto, llamado Josué, que todos conocemos, y dio aviso a Moisés y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá, mira toda esta declaración hermosa, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel.
Moisés volvió al campamento y a los ancianos de Israel. Observa, se levantaron más profetas, él era el único sobre el cual estaba el Espíritu de Jehová y que llevaba tan grande labor y profetizaban. Y cuando vio Josué, impídelos, porque estos están profetizando. No, por Dios, ojalá todo el pueblo fuera profeta. Mis amados, ojalá que toda la iglesia del Señor fuera profeta, apóstoles, evangelistas, pastores o maestros, y que todos anduviésemos en integridad y que todos estuviésemos trabajando para la expansión del reino de Dios, hablándole al mundo pagano. Hay salvación solamente en nuestro Señor Jesucristo. Será el trabajo de 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu, que profetizarán y hablarán del evangelio de la salvación a la humanidad cuando la iglesia haya partido al cielo en el rapto y venga en esta tierra la gran tribulación. Moisés tenía una sobrecarga administrativa, tuvo que manejar angustias alimenticias del pueblo, problemas familiares, problemas de inmoralidad sexual, problemas de murmuración contra su propio matrimonio. Recuerda cuando tomó una mujer cusita, la mujer de Cus, y empezando por sus hermanos, que fueron los que murmuraron más de él. Tuvo que lidiar con el rechazo a su propia autoridad, pero aún así lo logró y llevó todo el pueblo por 40 años a través del desierto y lo logró llevar hasta los límites para entrar a la tierra de Canaán. Lo logró y fue humilde y no fue un líder soberbio y prepotente. Miremos ahora el Espíritu Santo en los líderes y los gobernantes del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, estos líderes fueron llamados por Dios y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, vino sobre estos líderes y cumplían una misión particular, como en el caso de un hombre muy famoso llamado Gedeón. Sí, y dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesitas se reunieron con él, y sigue la historia. Cuando lo llamó, Dios se encuentra con que era un cobarde, y Dios le dice, varón esforzado y valiente. Y era un cobarde, porque le dijo, pero ¿cómo así? Si yo soy el más insignificante de la tribu más insignificante. Sí, Señor, no, yo no soy el designado para esto. Y el Señor le dijo, ve, en Gedeón, en Jueces 6:14, mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Está tu fuerza. ¿Cuál es? El Espíritu de Jehová. 6:34. ¿Cuál era la fuerza? Era como si le estuviera entregando un paquetico allí, pero ese paquetico es el paquetote grande, maravilloso, sublime y todopoderoso. El Jehová de los ejércitos, el Espíritu de Jehová que vino sobre Gedeón. Ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Ve, tremendo. En Jueces nos encontramos con otro varón al que Dios, y ¿qué hizo? Gedeón derrotó con solo 300 hombres a un gran ejército de 135,000. 135,000 fueron derrotados por solo 300 soldados, por el liderazgo de Gedeón, que inicialmente fue un cobarde, pero Dios le había dicho, varón esforzado y valiente. Recuerda que Dios llama las cosas que no son como si fueras. Y otro hombre llamado Sansón, nazareo, es decir, llamado desde el vientre de la madre, no pasaría navaja por él, no tomaría licor y no pasaría navaja por su cabeza. Llamado desde el vientre de la madre. Y nos dice en Jueces 13:24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová empezó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y
y está ahora. Pero vemos que él desarrolló una obra portentosa, el hombre se desvió, fue un locato, hizo cosas que no debió haber hecho y finalmente la obra de Dios la llevó a cabo. El niño nació y fue llamado a una mujer que no podía tener hijos y Dios le dio y Dios se manifestó con él y estuvo con él siempre. Otro hombre en el que vino el Espíritu Santo, para ir terminando, fue Saúl. Y miremos que Saúl fue llamado por Dios y en su llamado dice 1 Samuel 11:6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. El Espíritu, cuando Dios lo llamó, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con gran poder, pero luego el Espíritu de Jehová lo abandonó. ¿Por qué? Porque tuvo actitudes deshonrosas y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 1 Samuel 16:14. Se apartó el Espíritu de Jehová en el pueblo, como le dice Jesús a los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Él mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué quiere decir que mora con vosotros? Es decir, estaba al lado de ellos porque el Espíritu Santo moraba dentro de Jesús. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba dentro del pueblo, moraba dentro de algunos líderes y para obras muy determinadas, con la excepción de David, que al parecer nos dice la Escritura que el Espíritu Santo desde que entró estuvo y permaneció en él, tanto que cuando pecó rogó a Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Hombres que vivieron con integridad, como José, como David, otros hombres en los que vino el Espíritu Santo para unas obras específicas, como Gedeón, que después al final hizo algo incorrecto con una éfod y el pueblo se volvió idólatra. El pueblo vivió en paz 40 años, pero después el pueblo se prostituyó. Hombres como José, un hombre que vino con integridad y logró la reconciliación con sus hermanos y logró salvar a la humanidad de una hambruna asombrosa de la que no se hubiera superado la humanidad. Nadie puede andar en íntegro corazón y sin orgullo si el Espíritu Santo no está en él. El Espíritu Santo estuvo en la creación. El Espíritu Santo hizo hermosos los cielos y con su poder atravesó la serpiente deslizante. El Espíritu Santo me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice la palabra. El Espíritu Santo formó los cielos y la tierra. El Espíritu Santo, con el aliento de su boca, nos dio vida. Y es el Espíritu Santo el que entró en los discípulos con Jesús resucitado. Recibí del Espíritu Santo. Mis amados, este Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Repito, no es tercera por orden jerárquico, sino funcional. Es Dios y quiere venir a tu corazón y sellarte. Cuando creemos en Jesús somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1, 13 y 14. Ven a los brazos del Espíritu de Dios. Acepta a Jesús como Salvador, como único Dios, porque no hay otro. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi Señor
mi Dios y mi Salvador, te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la integridad, de la fidelidad, de la compasión, de la misericordia, de la benignidad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser. Haz tu obra en mí, transfórmame y moldéame, Dios de la gloria. Envía tu Santo Espíritu y renuevas la faz de la tierra con hijos guerreros que batallemos por la expansión de tu reino. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Padre Celestial, gloria, honra, alabanza y adoración sean para ti, mi buen Dios. Gracias por tu presencia, gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque hoy conocemos más acerca de la persona del Espíritu Santo, el que glorifica, el otro de mi misma esencia, enviará otro, el Consolador. Si estás triste, oh pueblo que me escuchas, el Espíritu Santo viene sobre ti. Señor, tienes el Consolador para tu pueblo. Provee para tu pueblo no solo, Señor, de alimento, no solo de vestido, Señor, sino de tu palabra descendida del cielo. Jesucristo mismo, haz tu obra transformadora. Cuida de nuestra nación, cuida de nuestra América, cuida de nuestros gobernantes, Dios de la gloria, y a retroceder el socialismo del siglo XXI con su ideología diabólica en contra de la democracia, en favor del aborto, en favor de la destrucción de la soberanía de las naciones, en favor del globalismo. Amado Salvador, el gobernante que nos dará paz será nuestro Señor Jesucristo a su regreso. Oramos por los que están en eminencia, por los alzados en armas, los terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, ateos, Señor. Oramos en especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.